todos, bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. En México faltan muy poquitos días para celebrar el Día del Niño y es por eso que en el video del día de hoy les voy a enseñar cómo hacer distintos personajes en cajita sorpresa para consentir a sus pequeños en esta fecha tan especial. Hacer una cajita sorpresa es súper fácil y además un detalle bien bonito, no te lo puedes perder. Todos los moldes que utilizamos para este video y para los demás proyectos del canal los encuentran en mi página oficial armstings.com o bien las imágenes las pueden encontrar en mi página de Facebook. Es bien importante imprimir los moldes justo a tamaño carta, de esta forma sus cajitas les van a quedar perfectas. Las piezas para decorar nuestros personajes las vamos a recortar en foamy de acuerdo a los colores que yo te marco en los moldes. El material principal que utilizamos para hacer nuestras cajitas se llama papel o cartón corrugado. Es este que les muestro por aquí. Se los venden por pliego y los pueden encontrar en Parisina, Modatelas, tiendas de manualidades e incluso en las papelerías. Encuentran de muchísimos colores, elijan el color del personaje que van a utilizar. Por ejemplo, yo utilicé este que es azul para el personaje de Sonic. Para armar las cajitas vas a encontrar dos moldes, uno que dice tapa y uno que dice base. La base es unos milímetros más pequeña que la tapa. Esto es bien importante y hay que ser muy cuidadosos al recortar, que nos quede muy preciso porque es lo que va a permitir que nuestra cajita abra y cierre bien. Para dar forma a la base y a la tapa vamos a cortar tiras que pueden ser desde 6 centímetros de largo, como la que yo tengo aquí, hasta 20 centímetros. Ustedes deciden de qué tamaño quieren que sea su cajita en lo profundo. Para la tapita yo voy a utilizar este que tiene 3 centímetros de ancho y son del tamaño del largo del pliego del cartón. Recuerden que es súper importante que las hojas las impriman exactamente a tamaño carta para que les queden bien sus cajitas. En la cajita de descripciones les dejo el link donde pueden encontrar el PDF o que les lleva las imágenes a mi página de Facebook directamente. Para que nuestra cajita luzca mucho más bonita, vamos a detallar con plumones el borde de nuestras piezas de foamy. Este paso es opcional, pueden hacerlo o pueden saltárselo. Depende qué tan detallado quieran su trabajo. Las piezas de las orejas también las vamos a recortar en papel corrugado. Esta es la de la derecha y la de la izquierda. En ellas vamos a pegar las piezas rosas justo a esta altura. Es muy importante que todas nuestras piezas nos queden bien pegaditas. Recuerden que es súper importante diferenciar la tapa de la base. La tapa es más grande, unos milímetros más grande que la base. La tapa es la que vamos a decorar con nuestro personaje. Para ello vamos a pegar las piezas de la siguiente manera. La boquita va en color azul y la lengüita va en color rosa. La vamos a pegar a esta altura y entre la boquita y la cabecita. Las partes de los ojos van justo por aquí y la nariz en medio de ellas. Dentro de las piezas negras vamos a colocar pegamento y pegar las bolitas blancas que van a formar los ojitos de Stitch. Nos aseguramos de que quede todo súper bien pegadito. Y con un plumón de color azul vamos a colocar los detalles que van arriba de la nariz. Después con nuestro plumón de color negro vamos a colocar una pequeña línea en la lengua que vaya de abajo hacia arriba. Justo como te estoy mostrando. Damos vuelta a nuestro personaje y en la parte de hasta arriba vamos a pegar su copetito. Esto va a ser por detrás del cartón. Las orejitas las vamos a pegar a esta altura, hay que cuidar que nos queden bien pegaditas. La base de las orejitas es de cartón para que se nos queden bien resistentes y no se nos vayan a doblar. Miren cómo resiste súper bien cuando lo movemos. Ahora vamos a dar de nuevo la vuelta a nuestro personaje y vamos a colocar una buena cantidad de pegamento en el borde para ir pegando la tirita de la orilla y formar la tapa. Aquí es bien importante que su pistola de silicón esté bien caliente para que la tirita no se nos vaya a desbaratar.
Y una vez que coloquemos el pegamento, sostener aproximadamente unos 20 segundos para que nos aseguremos de que quede bien pegadito. Una vez que tenemos lista la tapa, vamos a continuar con la base. Fíjense muy bien, para que el silicón no se vea feo por afuera, lo colocamos dentro del molde, no por fuera. Esto nos va a ayudar a darle mejor vista a nuestra cajita. Una vez que terminamos, colocamos la tapita y listo, tenemos una cajita sorpresa súper bonita para sorprender a nuestros pequeñitos. No se olviden de regalarme un like si les gustó cómo quedó la cajita. El siguiente personaje súper amado por los niños y los moldes que vamos a utilizar son estos. Se trata de Spider-Man. Para Spider-Man vamos a hacer la tapa en color rojo y la base la vamos a recortar en color azul. Como les había comentado en la cajita de Stitch, la tapa y la base tienen unos milímetros de diferencia y esto sirve para que puedan abrir y cerrar súper bien. El alto de la cajita ustedes lo deciden, yo las estoy haciendo de 8 centímetros de alto, pero pueden hacerlo hasta de 20 centímetros y lucen muy bonitas. Recuerden que es bien importante colocar el pegamento por dentro del círculo para que no luzca la parte de la orilla súper fea con todo el pegamento ahí acumulado. Con un rotulador negro permanente vamos a marcar los detalles de la máscara de Spider-Man. Primero hacemos las líneas hacia afuera y por último todas las curvitas que van hacia adentro para dar forma a la telaraña. Una vez que terminamos, pegamos las piezas blancas dentro de las piezas negras y las pegamos más o menos a esta altura, tratando de que nos queden súper bien centraditas. Es súper fácil hacer cajitas sorpresas. Si no cuentan con papel corrugado, pueden hacerlas con cartón y después pintarlas. Y a nuestros pequeñitos les van a encantar. Nuestro siguiente personaje también es súper querido por todos los pequeñitos en casa. Los moldes que vamos a utilizar para armarlo son estos, en este caso son 3. Las partes de los cabellitos o los pelitos o púas las vamos a recortar 2 veces. Todos los detalles los vamos a cortar en foamy, a excepción de las orejitas, esas también van en papel corrugado. Para armarlo vamos a tomar la tapa y vamos a pegar la parte blanca que forman los ojos. Nos tiene que quedar más o menos a esta altura. En la parte de hasta abajo vamos a pegar la pieza de color ocre que forma su trompita y en medio su nariz. Ahora vamos a pegar sus ojitos a esta altura y en las orejitas vamos a pegar las otras 2 piezas de color ocre. Van hasta arriba los triangulitos. Estos triangulitos los vamos a pegar detrás de la cabecita. Justo como les muestro aquí, tienen que quedar más o menos a esta altura. Las piezas de los pelitos o de las púas las vamos a pegar en los costados. Nos tienen que quedar justo de esta manera. Hay que asegurarnos de colocar suficiente pegamento para que no se nos vaya a desbaratar nuestro trabajo. Para formar la tapita yo recorté la tirita de 3 centímetros de ancho. Vamos a dar la vuelta al personaje, discúlpenme por los rayones que hice, pero era para sacar el molde. Y lo vamos a colocar detrás porque ya tapamos la superficie con algunos de los detalles de Sonic. Entonces vamos a marcar de nuevo el molde y sobre esas líneas vamos a pegar súper bien la tirita para formar la tapita. Esto es muy importante para que nuestra tapita coincida con la base. Con una pieza de foamy después podemos tapar la parte de atrás para que no se vea como el amontonadero y quede bien limpio nuestro trabajo. Recuerden que hay que presionar un ratito nuestras tiritas para que se queden bien pegadas y no se desbaraten las tapas ni la base. Y aquí les muestro cómo la tapa embona perfectamente con la cajita, no tiene ningún detalle y se puede abrir y cerrar sin problemas. Por último vamos a colocar los detallitos que son sus chapitas con un plumón rosa y difuminando con nuestro dedo y su boquita con un plumón permanente negro. Para los ojitos vamos a utilizar pintura blanca y si no tienen de esta que tiene el aplicador, pueden hacerlo con un palillo o con un pincel. Siempre que apliquemos detalles con pintura es muy importante dejarlo secar. Y una vez que esté listo, de esta forma nos queda nuestra cajita.
También me han pedido muchísimo sobre dinosaurios. Para esta cajita vamos a recortar los detalles del dinosaurio en color verde, que son la colita, los bracitos y las patitas. La pancita la vamos a recortar en foamy, al igual que las púas de atrás. Vamos a pegar la pancita a esta altura y los brazos de esta manera. Las patitas las vamos a pegar en la parte de abajo. La colita va para la parte de atrás. Volteamos nuestro dinosaurio y en el borde vamos a pegar todas las púas. No sé por qué siempre que hago dinosaurios los hago del color amarillo, verde y naranja, pero bueno, ustedes pueden elegir los colores que más les gusten. Como es la tapita, al igual que en las otras cajas, el ancho de la tirita la utilicé de 3 centímetros. Hay que asegurarnos de pegar las cosas lo más preciso posible para que nuestras cajitas funcionen. El papel corrugado se presta muchísimo y es muy fácil de manejar para realizar este tipo de proyectos. Para esta cajita solamente hacemos la forma de caja en la parte del cuerpo, la colita no. Aquí pueden ver. Por último vamos a colocar el detalle de su ojito. Y de esta manera nos queda nuestra cajita. Está muy bonita. Para los siguientes personajes vamos a utilizar cajitas de formas que son muy sencillas de armar. Es por eso que yo ya las tengo armadas. Esta va a ser una cajita de Baby Yoda. La cajita tiene esta forma y la hice con papel corrugado de color café. Recuerden que todos los moldes para hacer estas cajitas los encuentran en PDF listos para imprimir y completamente gratis en mi página oficial Armstings. Los ojitos para el personaje los vamos a armar de esta manera. Primero es la capa verde, después la blanca y por último la negra. Las piezas las vamos a detallar con un plumón del color verde. Los ojitos los vamos a pegar en la carita, más o menos a esta altura, que nos queden un poquito separados. Y con el mismo plumón de color verde vamos a dar forma a la naricita y a la boquita. También vamos a colocar algunos detalles como líneas en la frente. Las piezas de color rosa las vamos a pegar dentro de las orejitas. Y las orejitas las vamos a pegar detrás de la cabeza. Justo como te muestro aquí. Los detalles de los ojitos también los vamos a colocar con pintura de color blanco. Recuerden que al utilizar pintura es súper importante dejar secar muy bien nuestras piezas. Armar la toga es muy fácil. Los bracitos los vamos a unir con esta pieza café. Justo como te muestro aquí. Y los vamos a pegar detrás de la toga. Yo les dejé la toga completa por si quieren utilizar el molde para otro proyecto. Unimos la toga con la cabecita y lo vamos a pegar justo en el centro de la tapa. Obviamente la toga va a salir un poquito de la tapa, lo único que haremos será recortarla. Pero pues como les comentaba, yo les dejé este molde por si lo utilizan para algún otro proyecto y que sea de este personaje. Tenemos muchísimas opciones para poder rellenar nuestras cajitas sorpresas. Yo encontré estos libritos para colorear que están increíbles y sé que a mis pequeñitas les van a encantar. Podemos agregar golosinas, ropa, colores, masitas. Algo muy especial para sorprender a nuestros pequeñitos. Es por eso que hacerles una cajita sorpresa es una opción ideal. En mi página de Facebook y en mi página oficial podrás encontrar los moldes para hacer estas cajitas que son de panda, gallinita pintadita y de cerdito. Para estos personajes es súper fácil porque solamente tenemos que armar las cajitas y colocar los detalles en la tapita. Si les gustaron estas ideas, no se olviden de regalarme un like y de suscribirse a nuestro canal, además de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Si realizan este o cualquier otro proyecto de nuestro canal, no se olviden de compartir una foto conmigo en mis redes sociales, puede ser en Instagram o en Facebook. Muchísimas gracias por visitarnos, espero que tengan un día maravilloso, les mando muchísimos abrazos de colores, nos vemos en el próximo video.